Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana este programa, y quiero comentarles que tenemos hoy la grata presencia del licenciado Juan Dabdug Giacomán, quien es presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Él es un profesionista exitoso, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Monterrey, casado con 4 hijos, tiene posgrado en Mercadotecnia Internacional en diversas instituciones académicas de Estados Unidos y de Brasil. Él ha encabezado un movimiento a nivel nacional para proteger el matrimonio y la familia natural. Le damos la bienvenida a Juan Dabdug. Juan, Francisco, gracias por venir. Nos costó un poco de trabajo ponernos de acuerdo, lograr acomodar las agendas para que pudieras acompañarnos, y pues es un gusto que estés aquí para que puedas expresar tu opinión, tu criterio sobre temas que son verdaderamente fundamentales para el bienestar de las familias mexicanas. En momentos en que la familia tradicional, la familia natural, corre riesgos al ser de alguna manera vulnerados sus derechos por supuestas instituciones que ahora quieren formalizarse, cuando en la opinión de muchas personas esa presunta legalización no tiene un fundamento adecuado. ¿Quisieras comentarnos, por favor, el programa, el movimiento que tú encabezas, cuál es el objetivo y a favor de qué está? Si fueras tan amable. Muy bien, con mucho gusto, y un gusto estar aquí nuevamente en Veracruz, es una ciudad que me encanta visitar. Este movimiento pareciera que arrancó hace 4 meses con la iniciativa del presidente, pero es un movimiento que lleva ya más de 2 años, porque dentro del Consejo Mexicano de la Familia lo que detectamos es que realmente hay un problema muy grave, pero muy, muy grave en la sociedad mexicana. Yo creo que México, no sé si sea uno de los peores países o el peor país del mundo, donde ocupamos demasiados primeros lugares en cuestiones negativas, y que eso obviamente pues, nos está llevando a un deterioro tremendo. Por ejemplo, si te pones a ver los indicadores, en la página del Consejo vas a encontrar como 160. Y lo que tenemos ahí es que te encuentras que, por ejemplo, dentro de la OCDE, que es una especie de mini ONU porque agrupa 34 países de los más desarrollados o los más grandes, México es el número 12 en tamaño de población y el 17 en tamaño de economía, pero somos el país más corrupto de la OCDE, somos el país con peor desempeño académico de la OCDE, somos el país con mayor número de embarazos adolescentes. Una tragedia, porque estás hablando de que son 450,000 chicas cada año quedan embarazadas. Y esto producto de las campañas que hace el gobierno de la promoción del condón, porque realmente lo único que hablan ellos cuando quieren dar educación sexual pues es, mira, pues ponte un condón y con eso resuelves el problema, lo cual pues ya vimos que no es cierto. Se lo dijimos al subsecretario de Prevención de Enfermedades hace 8 años y el resultado de ahorita pues es ese. Ni un país en el mundo, uno solo, ha podido parar los embarazos adolescentes a base de preservativos. Entonces ahorita tenemos una tragedia, pues son 450,000 chicas que quedan embarazadas, y si tú les preguntas, el 90% sabe de condones y de anticonceptivos. Pero una cosa es que tengas el conocimiento y otra es que tengas la capacidad por tu edad de poder llevar a cabo este tipo de control. Pero además tienes que somos el país con más impunidad, o sea, se castiga el 1% de los delitos. Yo digo que no hay mejor negocio en este mundo que venirse a México a ser delincuente, porque ni yendo a estudiar un doctorado a Harvard te van a dar vas a poder venir a México a poner un negocio que te dé 99% de probabilidades de éxito.
Somos el país con segundo lugar del mundo en producción de pornografía infantil, el de mayor acoso sexual infantil, el de mayor bullying, el segundo distribución de pornografía infantil, donde más se matan sacerdotes en el mundo, donde más se matan periodistas en el mundo, obviamente países que no están en guerra. Entonces, y así podemos seguir una gran cantidad de indicadores. Somos el país más obeso del planeta. Y dices tú, bueno, el gobierno le sube el precio de los refrescos y dices, oye, ¿son los refrescos? ¿O por qué no están gordos los brasileños o los argentinos o los chilenos, los peruanos, los colombianos? ¿Por qué nosotros tenemos que ser los gordos del planeta? O sea, hay un problema de fondo que no se está resolviendo. Y así como te decía, detectamos cerca de 120 indicadores que muestran una tendencia negativa o una posición muy negativa dentro del contexto internacional. Eso nos lleva a decir, bueno, ¿qué solución te podemos encontrar? Nos fuimos a los tratados internacionales sobre derechos humanos, nos fuimos a ver la Constitución y dijimos, aquí hay un hueco, ¿no? Entonces, en febrero de este año, el febrero 23 de 2016, se presentó la primera iniciativa ciudadana para reformar la Constitución en la historia de México. Y esa iniciativa para reformar la Constitución, esa iniciativa ciudadana, es una iniciativa para proteger el matrimonio y la familia natural, tal y como la conocemos nosotros, y como lo ha conocido todas las culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad. O sea, no se está inventando nada, porque además todo lo que se está poniendo en la iniciativa ciudadana que se presentó en febrero son lo que ya dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Simplemente estamos poniéndolos de manera explícita en la Constitución. Entonces, de ahí surge este gran movimiento. Lo lanzamos en agosto del año pasado, hace un año. Estuvimos trabajando un año previo en la redacción, en el contenido, y luego empezamos a recolectar las firmas que se necesitaban para la iniciativa. La ley establece que se requiere el 0.13% de la padrón electoral. ¿Por qué el 0.3 y no el 14 o el 15? No te sabría decir, pero al final de cuentas el 0.13 es aproximadamente 105,000 firmas. Nosotros juntamos 240,000 firmas. Y bueno, ya pasó por el filtro del Instituto Nacional Electoral, reconoció que las firmas eran válidas, que se cumplía con el requisito y ya está en el Senado y en estos meses debe empezarse la discusión. Desafortunadamente, 3 meses después sale una iniciativa presentada por el presidente de la República, que es exactamente todo lo contrario de lo que nosotros estábamos proponiendo. Se habla de que esa iniciativa que presenta el presidente no es una iniciativa que él de por sí haya estado convencido de presentarla, sino que esto obedece a presiones de diversos lobbies que actúan a nivel internacional, que presionan a las autoridades de determinados países para poder lograr determinados objetivos. ¿Qué opinas al respecto? Es una realidad. Aquí lo que se le podía reclamar al presidente es no haber tenido la interés de defender a su país, ¿verdad? A su pueblo. Porque sí, obviamente hay intereses de otros países, hay intereses de empresas transnacionales en generar todo este caos. Es la lucha por el poder al final de cuentas, ¿no? Aquí lo que ocurre es que mucho de lo que está pasando en esto, si te fijas, todo el tema está centrado en la sexualidad. Entonces, y es que cuando, la gente apela al instinto de las personas son más vulnerables en su comportamiento. Y cuando rompes con la naturaleza de la sexualidad humana, entonces generas un caos en la sociedad. Y este caos lo que hace es este dicho que tenemos nosotros que dice a río revuelto ganancia de pescadores, pues es lo que se quiere generar en este momento. Hay otro dicho que yo me sé que se llama divide y vencerás. Sí. Un pueblo dividido, desde luego este criterio polariza la sociedad, pues un pueblo dividido es más vulnerable. Más vulnerable. Sí. Y además enfrentados unos contra otros, es terrible. Esto no creo que lleve a nada positivo. Si te parece bien, nos toca ir a una pausa. Perfecto. Regresamos en un momento más. Encantado. No se vaya. Continuaremos con Líderes de Opinión y seguiremos platicando con el licenciado Juan Dabdug Yacomán, quien es presidente del Consejo Mexicano de la Familia. No se vaya. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y repito, estamos platicando de manera muy agradable con el licenciado Juan Dabdug Yacomán, quien es presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Juan, vemos que este tipo de
políticas que antes no existían y ahora de repente salen a la luz pública con todo el empuje y la difusión de muchos medios de comunicación, pues de alguna manera dividen a la sociedad en un momento en que el país necesita unidad para poder enfrentar tantos problemas que tenemos. Tenemos problemas económicos, problemas de seguridad, problemas de diversas índoles, de contaminación inclusive. Y bueno, el hecho de que haya una división creo que nos afecta mucho porque es más difícil encontrar soluciones cuando el pueblo está dividido. Exactamente. Sí, pues definitivamente tenemos un gran problema en el país, arrastrándolo desde hace muchos años. Y bueno, esto en lugar de abonar, digo, de por sí los problemas son grandes, en lugar de abonar a buscar soluciones, pues genera una división tan brutal como la que se ha visto en estos 4 meses, ¿verdad? Con las marchas a nivel nacional de la gente que está a favor de una cosa y el reclamo, por otro lado, de otras personas. Aquí la parte que tendríamos que entender es que lo que está generando el conflicto es la falta de un sustento objetivo para el debate, ¿sí? Un país no puede ser gobernado por ideologías. Ni por ocurrencias. Sí. Ni por ocurrencias. Sí. Ni las cortes pueden empezar a juzgar en base a ideologías, porque las ideologías son simplemente eso, son ideas, son construcciones abstractas de la mente de la persona. Entonces, si nos cambian de presidente, si nos cambian de ministros de la Suprema Corte, si nos cambian de legisladores, vendrán otras gentes con otras ideas a decir que esto es lo mejor. Y el país no puede estar en los vaivenes de a ver de qué se les ocurre a los gobernantes, a los políticos o a los jueces. Aquí ellos tendrían que sustentar sus decisiones en base a la ciencia, en base a la razón, en base a las leyes internacionales, cosa que no está ocurriendo con la propuesta que ha presentado el presidente de la República, y por eso el malestar. Desafortunadamente hemos entrado en una condición de choque donde lo que hace falta más bien es diálogo. Sí, desafortunadamente muchos medios de comunicación, pues bueno, como la polémica genera rating, pues provocan este debate, y entonces pues lo único que se hace es que la gente queda más confundida o más polarizada y no termina de concluir cuál es el punto que tiene la razón, ¿no? Y todo tiene explicación, desde por qué son matrimonios o no son matrimonios, si pueden adoptar o no pueden adoptar. Todos estos planteamientos que son conflictivos tienen un fundamento científico y se puede explicar tranquilamente. Nada más que si se empieza uno a sustentar los dichos en base al derecho al amor, al derecho a la diversidad, a la no discriminación, y esa es una interpretación torcida de lo que es el amor y de lo que es la discriminación, pues entonces sí entras en un conflicto bastante fuerte, del cual pues va a pasar lo que pasa con este dicho que tenemos de que no te metas a discutir ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque nunca te vas a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, hay que jalar el debate hacia lo objetivo, hacia la realidad, hacia lo no opinable, ¿sí? No es cuestión de que a mí me guste o no me guste, sino que estemos en el campo de la objetividad. Yo creo que el problema es que se ha hecho un planteamiento en forma un tanto capciosa, lo cual confunde efectivamente a mucha gente. Se habla de un matrimonio igualitario. Yo pienso que, bueno, eso es una frase que suena muy agradable. Igualitario, pues todo el mundo tiende a la igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, igualdad de muchas cosas. Sí. Pero en este caso, tengo entendido, por lo que he leído, que no puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo, porque entonces se le podrá llamar sociedad de convivencia, de conveniencia o lo que sea, pero no matrimonio, porque el significado matrimonio, según leí por ahí, es el conjunto de ordenamientos legales que tienen por objeto la protección de la madre. Y una relación homosexual no genera vida. Así de sencillo. Exactamente. Mira, la parte más importante es esa. Ya estamos entrando en el campo de la razón, ¿no? El matrimonio y la familia existen antes que existiera la sociedad y que existiera el Estado. O sea, el matrimonio y la familia como lo conocemos hoy en día, como es nuestra familia, como donde procedemos todos, no requirió de ningún juez, de ningún presidente, de ningún Congreso de la Unión para existir. Ya existían. Los romanos, en tiempos, en la antigüedad, los romanos que eran muy listos, dicen, oye, la única fuente de nuevos ciudadanos para el imperio es el matrimonio. Es el matrimonio y la familia. Entonces,
si la familia no tiene las condiciones para educar bien a los hijos en las virtudes y los valores, lo que vamos a tener es que vamos a tener una familia disfuncional que va a generar hijos disfuncionales que se van a convertir en ciudadanos disfuncionales y que van a provocar una sociedad disfuncional como la tiene México en este momento. Y entonces, ¿quién va a tener que lidiar con esa sociedad disfuncional? El Estado. Entonces, muy listos los romanos dijeron, oye, yo no quiero problemas, déjame arreglar el problema desde el origen. Entonces, crea la figura jurídica del matrimonio. No crea el matrimonio, sino que le da forma jurídica a esa relación que ya existía. Y se llama matrimonium, o sea, son la raíz latina de la palabra matrimonio, porque significa protección de la madre, que es la educadora por naturaleza. Entonces, había que proteger a la madre para que la madre pudiera educar y formar adecuadamente a los hijos. Y de ahí surge el concepto del matrimonio. O sea, porque es un bien público, porque de ahí provienen los ciudadanos y requerimos de ciudadanos bien educados, bien formados, con virtudes, con valores, que no los vas a aprender en la escuela. Eso se aprenden en casa. Entonces, ya de entrada, si matrimonio significa protección de la madre, y 2 hombres no pueden ser madre, y 2 mujeres no pueden ser madre, entonces no se le puede llamar matrimonio. No se vale que corrompamos el lenguaje, no se vale que violentemos la realidad por darle gusto a un pequeño grupo de personas. Y me refiero a un pequeño grupo de personas, no a la comunidad homosexual, porque esta no es una reivindicación de la comunidad homosexual. Aquí hay que distinguir que podemos identificar al menos 3 grandes grupos de personas, como tampoco nos pueden meter a un cajón a todos los heterosexuales. En el caso de los homosexuales podemos hablar de que hay personas que tienen atracción al mismo sexo y que no la quieren, que no se sienten a gusto con esa situación que están viviendo y quisieran retomar su heterosexualidad. El otro grupo son las personas que dicen, bueno, mira, soy homosexual, así me gusta ser y así voy a vivir. Y viven su sexualidad como la vivimos todos, en la intimidad. Nosotros decimos que nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie. Entonces, si a ti te preguntan ahorita, oye, don Francisco, ¿y usted cómo vive su sexualidad con su esposa? Pues, ¿qué le vamos a contestar? Pues, ¿qué te importa, no? O sea, ¿qué vas a decir? No te puedes meter en la vida, o sea, la sexualidad todavía pertenece al campo de la intimidad, afortunadamente, ¿no? Entonces, nadie tiene derecho a meterse en la recámara. Entonces, y es gente que vive bien, que convive bien, que se lleva bien con los vecinos, no tiene ningún problema. Se sabe, porque uno se da cuenta del tipo de vida que están llevando, pero bueno, pues es su vida y ellos tienen derecho a vivirla como quieran. Y hay que aclarar una cosa para que no vaya a haber ninguna mala interpretación. Estas personas, como seres humanos que son, merecen todo el respeto de la comunidad. Exactamente, o sea, no somos ni mejores ni peores. No somos jueces para poder determinar. Pero además la orientación sexual no te hace ni mejor ni peor. O sea, seas homosexual o seas heterosexual, eso no condiciona tu generosidad, tu bondad, todas las virtudes que en un momento podrías tener como personas. De las que sí, con las que hay en la confrontación, y ese es el problema fuerte, es con lo que se llama el lobby gay. O sea, este lobby gay que es un pedazo pequeño de la comunidad homosexual, que no solamente quiere vivir su homosexualidad de manera abierta, sino que además se la quiere imponer a la sociedad como forma de vida. Y ese es el gran problema. Pero además están infiltrados estas personas en muchos organismos a nivel internacional, donde sí pueden tener una difusión a sus ideas de forma tremenda. Exactamente, y porque ha sido toda una estrategia. Yo por ahí tengo un documento de un crítico de cine judío americano, donde él narra toda la estrategia. Dice por qué los gays tomaron Hollywood, que hay que distinguir entre las personas gays y los homosexuales. Por ejemplo, Franco Sefirelli, este gran productor de cine, muy famoso, que hizo la película esta de Jesús de Nazaret y otras grandes producciones, Julieta, dice en su biografía, aunque él no ha fallecido, él ya escribió la biografía hace unos 4 o 5 años y dice: soy homosexual pero no gay, una palabra que me resulta ofensiva y obscena. O sea, es muy diferente sentir atracción hacia las personas de tu mismo sexo, y otra cosa es llevar una vida desordenada en este tipo de conducta sexual, ¿no? Entonces sí se quiere desmarcar y decir,
Sí, soy hombre y me gustan los hombres, pero yo no vivo con hombres. Entonces, realmente hay que distinguir. Los dos primeros grupos de personas requieren de nuestro respeto, de nuestra ayuda, de nuestra protección, como cualquier ser humano, ¿no? Pero cuando viene un grupo de personas y quieren imponerte una forma de vida a ti, a tus hijos, a toda tu familia, es donde la sociedad brincó ahorita que pasó esto. Yo nunca he visto una movilización de estas dimensiones a nivel nacional en toda la historia del país, ni en los 60 años que tengo de vida, bueno, 62, ya me estoy quitando ahí. Nunca me ha tocado ver una reacción de la sociedad, ni leyendo los libros de historia. Ver que la gente salga al unísono en 120 ciudades y movilices a 1,4 millones de personas de manera espontánea, porque si tú dijeras somos una gran organización. Pero además aquí no se dan tortas ni se dan no hay acarreados. No hay acarreados, la no gente hay va por su acarreados, propia nada. voluntad, va por convicción. La gente que se fue sumando fue gente que dijo, oye, me preocupa, ¿qué hago? ¿Cómo me sumo? ¿Cómo ayudo? Entonces, porque no somos ninguna organización que estuviera establecida y que de repente le hables a tus afiliados, salgan a la calle. La gente se fue sumando y se fueron sumando católicos, evangélicos, presbiterianos, metodistas, o sea, no importaba la religión, no importaba el nivel socioeconómico. Fue un fenómeno interesantísimo porque logró un ecumenismo que por otros métodos no lo hubiéramos logrado. Yo creo que es histórico esto. Sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más. No se vaya, seguiremos platicando con el licenciado Juan Dabdug Giacoman. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con el licenciado Juan Dabdug Giacoman. Juan, esto implica, para ir resumiendo, que esta agrupación que presides está en contra del matrimonio entre homosexuales, mejor llamado, o que se le pretende llamar matrimonio igualitario. Es una pregunta, y su complemento es: ¿están en contra de la adopción de niños por parte de estas personas? Mira, sí, no estamos en contra de ninguna persona. Nunca hemos proferido ningún insulto, nunca hemos hecho ningún acto agravioso a las personas con atracción al mismo sexo. En la iniciativa ciudadana que presentamos en febrero no se menciona nada relacionado con la homosexualidad ni con este tipo de situaciones, porque es una iniciativa completamente propositiva. Hay que ver, una cosa es que estés en contra de ciertas figuras jurídicas, de ciertos procedimientos que se quieren establecer y que afectan a la familia, ¿sí? Y otra cosa es estar en contra de las personas. Esa es una gran diferencia. Nosotros respetamos y nos llevamos muy bien con las personas homosexuales, no hay ningún problema. Creo que todos tenemos algún amigo o algún pariente, alguien que tenga alguna orientación sexual de este tipo. El problema es cuando vienen y te dicen, ¿sabes qué? Quiero que tus hijos sean educados de esta manera. Cuando se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, significa, porque la gente dice, oye, pues déjalos que se casen, ¿cuál es el problema? Cada quien que haga su vida. Le digo, no, el problema no es que vayan a hacer su vida, sino que al darles este carácter jurídico a esa forma de vida de ellos, implica que el Estado está viniendo a proteger las relaciones homosexuales, porque la homosexualidad es un bien social que él tiene que proteger. Y si es un bien social que él tiene que proteger, estas relaciones homosexuales, significa que todos los mexicanos tenemos derecho a acceder a ellos y por lo tanto todos debemos de aprender de ello, inclusive en medio de los niños desde kinder. Ese es el problema. Entonces se tendrían que enseñar a los niños desde kinder que cuando crezcan pueden casarse con un hombre, con una mujer, con un transexual, con un transvesti, con cualquier persona, porque si no, primero, se estaría discriminando a las personas que tienen esta orientación sexual y segundo, también se les podría catalogar que se está discriminando a los niños porque no se les está dando el panorama completo de todas las opciones de placer sexual que tienen disponibles para su bien. Entonces decimos, ahí espérame, ahí sí, con nuestros hijos no te metas. ¿Sí? Si tú quieres vivir tu vida en la abstinencia, en la castidad, si te quieres ir de monje o quieres dedicarte a la prostitución o quieres vivir la homosexualidad, bueno, cada quien haga con su vida lo que quiera,
pero de eso a imponérselo como forma de vida al resto de la sociedad es lo que ha generado este gran malestar. Es una de las causas del por qué no estamos de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. Y no solamente el matrimonio, sino cualquier reconocimiento de carácter jurídico, porque es el mismo efecto. Al final de cuentas, la ley está entrando a proteger una situación que la considera que es un bien común que tiene que tutelar. Y si le llamas sociedad de convivencia, pacto de solidaridad o como sea, al final de cuentas estás diciendo, esto es bueno para la sociedad, todos tienen derecho a acceder a ella, incluyendo los niños. Si las personas homosexuales que tienen una relación sentimental la quieren formalizar en el caso de adopción, en el caso del seguro social, en el caso de la adherencia, etcétera, ahí tenemos el Congreso, tenemos la maquinita de hacer leyes. ¿Se puede crear una figura jurídica diseñada especialmente? No especialmente, no estamos de acuerdo en que sea especialmente, pero sí crear una figura jurídica, porque caeríamos en lo mismo si la hacemos especialmente, ¿no? Es decir, hacemos una figura jurídica para transexuales. Bueno, entonces que la transexualidad es buena. Y si es buena, tenemos que enseñar en las escuelas. Y tiene todo el mundo que alinearse en ese sentido, hasta las iglesias. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es crear una figura. ¿Cuál es el problema que ellos sufren? Bueno, pues que no tienen la protección jurídica en su relación. Entonces, bueno, hay que crear una figura jurídica que les dé protección a las personas en todos los sentidos. Es más fácil cambiar la ley del seguro social o del Infonavit, etcétera, y adecuarlo a esa situación. Nosotros hablamos de unas sociedades de mutua dependencia, donde la gente pueden ser homosexuales o no pueden ser homosexuales, porque aquí entraríamos a la pregunta que hacíamos de broma al principio, ¿verdad? ¿Y ustedes cómo van a vivir su sexualidad? Pues, ¿qué te importa, verdad? Va a ser la respuesta. Porque no es importante para lo que queremos, para poder mantener esa relación estable, protegida, sean de 2, 3 hombres o de 4 o 5 mujeres, viudas o estudiantes foráneos que vienen de Australia y quieren establecer ciertos mecanismos de protección y de obligaciones entre ellos mismos, pues ahí se crean las sociedades de mutua dependencia, ¿no? En el caso de la adopción, los estudios ya muestran, hay un estudio de la Universidad de Texas en Austin, hay otro estudio del doctor Reckners de la Universidad de Miami, donde hablan de que los chiquitos que son criados por parejas del mismo sexo se encuentran en una posición de desventaja ante los niños criados por parejas heterosexuales. No porque las personas homosexuales sean malas o no quieran a sus hijos o no quieran a los niños que adoptan, sino porque no tienen las condiciones para ser padre y madre. O sea, aquí lo que es importante entender es que si para procrear se requieren 2 personas de diferente sexo, para criar también se requieren 2 personas de diferente sexo. Esa gran diferencia que existe entre hombre y mujer, que además son complementarias, esas diferencias, son lo que enriquece mucho el desarrollo y la madurez de los pequeñines. Que en el caso de parejas del mismo sexo, no solamente no tendrían esa diferencia complementaria, sino que alguno de los miembros de esa pareja estaría suplantando un rol que no le corresponde. Si son 2 hombres, uno tendría que actuar como madre. Y pues nadie podemos, los hombres, por más que nos esforcemos por ser mejores padres o por querer a nuestros hijos, querer mucho a nuestros hijos, nunca podremos comportarnos como una madre, no tenemos las condiciones. Somos tan diferentes desde el cerebro hasta el físico en general del cuerpo. Entonces, el problema es ese, o sea, no puedes venir a suplantar el rol del padre o de la madre, porque no tiene las características. Tendrás esa buena voluntad, pero no tiene las características. Pero además tienes una situación que es muy importante, o sea, ya lo tiene claro la declaración, o sea, dentro de los tratados internacionales de derechos humanos está la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y si tú te metes a ver la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en ningún lado vas a encontrar la palabra papá ni la palabra mamá. Siempre que hablan de a quién debe cuidar a esos hijos o cómo deben ser esos hijos, son los padres. Y la palabra padres en el diccionario de la Real Academia dice, padres es el término que se usa para referirse conjuntamente a papá y mamá. O sea,
En este tratado donde habla del bien superior del infante, nunca se me da la posibilidad de que el niño nada más tenga papá o que nada más tenga mamá. Siempre está pensando que lo que necesita es padre y madre. Y entonces, pues mucho menos que tenga 2 papás o que tenga 2 mamás, ¿no? Entonces, es por eso que no estamos de acuerdo en la adopción por personas del mismo sexo. Ahora, todo esto tiene implicaciones colaterales muy fuertes. Por ejemplo, si se decide aceptar la adopción por parejas del mismo sexo, todas las casas hogar de las iglesias cristianas, todos los orfanatos católicos del país tendrán que cerrar. ¿Por qué? Porque te van a obligar a que des esos niños en adopción a parejas del mismo sexo y eso contraviene tus principios y tus creencias religiosas. Y esto no es nuevo, las iglesias lo vienen diciendo hace 2000 años, ¿sí? Cuando menos el cristianismo. O sea, ahorita que salen a decir, oye, es que ¿por qué están atacando? Espérame, no ha dicho nada hasta ahorita, lo que digo yo de los obispos, los pastores, los sacerdotes, no están diciendo nada nuevo que no se ha dicho en los últimos 2000 años. Pero entonces ya está el caso, por ejemplo, de Inglaterra. Inglaterra ahorita, todos los orfanatos católicos que había ya están cerrados. Orfanatos que procedían del siglo XIX, o sea, de hace 160 años, porque les dijeron, o das tus niños en adopción a parejas del mismo sexo, o te multamos, o te metemos a la cárcel, o te clausuramos. Es absurdo porque finalmente el gobierno está para tutelar el bien de la sociedad, el bien de la comunidad. Está para servir a la comunidad, no para servirse de la comunidad. Totalmente. La comunidad es primero que el gobierno, la familia es primero que la sociedad. Y aquí y en China, quien es primero en tiempo es primero en derecho. Vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento más con Líderes de Opinión, platicando con Juan Dabdub Yacomán. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Seguimos platicando con el licenciado Juan Dabdub Yacomán, quien es presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Juan, hay quienes dicen que ya la Suprema Corte intervino y que ya, pues de alguna manera tomó una decisión. Yo lo que pienso es que la Suprema Corte está integrada por seres humanos que aún con la mayor preparación e incluso la mejor intención, simplemente se pueden equivocar. No son la última instancia, cuando menos moralmente hablando, ni su palabra es, digamos, algo que no pueda en un momento dado ser cuestionado e incluso modificado con el tiempo. ¿Qué opinas al respecto? No, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros precisamente presentamos una solicitud de diálogo con la Suprema Corte porque estábamos desafiando las sentencias que ha promulgado en cuanto al matrimonio y las adopciones homosexuales, en cuanto al divorcio express, que es un absurdo, en cuanto al uso de la marihuana con fines lúdicos. Y decía, bueno, oye, tienes un país donde la justicia es un desastre, tú eres la cabeza máxima del Poder Judicial, ponte a chambear, cara, y ponte a arreglar las cosas que realmente urgen en este país y no te andes metiendo en temas de carácter ideológico. Aquí la preocupación es la confusión que existe en mucha gente donde dice, es que la Suprema Corte ya dictó sentencia. Cuidado, sentó una jurisprudencia que no obliga a nadie, nada más que a los miembros del Poder Judicial, o sea, no obliga nada más que a los empleados del Poder Judicial, donde les dice, nosotros, la Suprema Corte, les decimos que tienen ustedes, miembros del Poder Judicial, la obligación de casar o de otorgar el amparo a cualquier persona que venga y se los pide. Hasta ahí llega. No le puede ordenar al Poder Legislativo, no le puede ordenar al Poder Ejecutivo, ni de la Federación, ni del Estado. Si algún diputado local sale con la novedad de que la Suprema Corte le está diciendo, es porque quiere buscar chamba en la Suprema Corte, entonces que renuncie a su curul y que se vaya a trabajar allá. O sea, no tiene que estar haciendo nada. No obliga a nadie la sentencia de la Suprema Corte, nada más que a los miembros de la Corte. Y aquí es importante, ahorita que decías tú que son seres humanos y se equivocan, aquí lo que nosotros hemos visto y lo hemos dicho públicamente, tenemos una Suprema Corte ideologizada. O sea, y eso es muy peligroso porque tenemos una Corte que en lugar de sustentar sus decisiones en la ley, en aspectos objetivos, en la ciencia,
toma decisiones a lo que cree, a lo que siente, a lo que le conviene, ¿no? Entonces, no podemos estar sujetos a los vaivenes de las personas que estén en la Suprema Corte. Ahorita la parte importante que podemos encontrar en este proceso es que la Suprema Corte ha dicho que existe el derecho a adoptar, por ejemplo, que si no es una discriminación. Perdón, pero no es cierto. No existe en el mundo el derecho a la adopción. Ningún adulto en ninguna parte del mundo tiene derecho a adoptar. Los niños no son juguetes, los niños no son mascotas. ¿Sí? El que tiene derecho a ser adoptado son los niños. Y los niños, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que dice es que lo que el niño necesita es un papá y una mamá. Eso es lo que se necesita para que ellos tengan el óptimo desarrollo. Entonces, incluso la Suprema Corte, nosotros hemos dicho públicamente, está violando la Constitución. Absurdo, ¿no? Que la Suprema Corte venga a violar la Constitución porque desde 2011, se modifica el artículo 1 y se establece que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos pasan a formar parte de la Constitución. Entonces, si la Suprema Corte está violando los derechos de los niños a tener papá y mamá, está violando la Constitución. Entonces, ¿qué tipo de garante tenemos en una Suprema Corte que es la primera que viola la Constitución en un caso tan delicado como Me este? platicabas tú cómo es que ha cambiado inclusive el criterio de la Suprema Corte. Hablabas, por ejemplo, que en el año 2001 algo resolvió la Suprema Corte sobre el inicio de la vida. Sí, es interesante otra vez cuando la ideología se mezcla con la justicia. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en el 2001, exactamente el año no me acuerdo, 2001, 2002, la Suprema Corte emite una sentencia donde reconoce la vida desde la concepción, ¿no? Desde la fecundación. Y 10, 12 años después cambia el criterio, ¿verdad? Entran otros jueces con otra ideología, con otra forma de pensar. A ver, espérame, ahí está la ciencia. La ciencia claramente establece que al momento de la fecundación se genera un nuevo ADN que va a ser el mismo durante toda la vida de esa persona. Desde ese momento que es un cigoto hasta cuando se muera a los 70, 80 o 90 años. No va a cambiar ese ADN, no va a cambiar este genoma humano, no va a cambiar, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos un problema fuerte con la Corte porque no está actuando de manera objetiva, de manera científica, en toma de decisiones que no le corresponden. Por ejemplo, ellos dicen que no hay estudios para determinar que no pueden adoptar las parejas del mismo sexo. A ver, pues, que nos avisen y nosotros le mandamos como 30, ¿verdad? O sea, y cuando se los presentaron hace 5 años, lo que dijo la Corte, la mayoría de los ministros, porque no fueron todos, dijeron, señores, es que esos estudios fueron hechos en el extranjero. Por eso. ¿Y qué? ¿Son marcianos los de allá o nosotros somos marcianos? ¿O de qué se trata? O no le hagamos caso a la álgebra porque le inventaron los árabes. Exactamente. O sea, hay un absurdo. Pero había 2 ministros bien centrados que les dicen, bueno, mira, estoy de acuerdo, no, o sea, si tú dices que no se pueden aceptar estos estudios porque no son estudios hechos en niños mexicanos, entonces vamos a ordenar esos estudios para poder tomar una decisión que vaya realmente enfocada al bien superior del menor. Y la mayoría de los ministros dicen, no necesitamos estudios, nosotros sabemos que no les pasa nada a los niños. O resulta que son psicólogos, psiquiatras, pedagogos y científicos. Científicos, y espérame, o sea, ¿de dónde? Entonces, sí, realmente hay que entender que la Suprema Corte, que sí es la máxima autoridad judicial del país, pero que es falible, muy falible en este país. Aquí yo quisiera poner en contraste la forma en que interpretan los tratados internacionales la Suprema Corte de México y el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, que está formado por 47 países del Consejo de Europa, que no me pueden decir que Europa sea una entidad conservadora. Pero aquí lo impresionante es que los 47 jueces de los 47 países de culturas y idiomas tan diferentes dijeron unánimemente, no hubo una abstención, no hubo un voto en contra. Señores, el matrimonio solamente se puede entender entre un hombre y una mujer. Segundo, no existe un derecho humano al matrimonio homosexual.
Tercero, si el Estado niega el matrimonio a una pareja de mismo sexo, no está cometiendo un acto de discriminación. Este criterio de estos 47 jueces choca frontalmente con la iniciativa del presidente y contra los criterios de la Suprema Corte. Que si nos vienen a decir, oye, es que Estrasburgo no tiene jurisdicción sobre México, sí es cierto, no tiene jurisdicción, es básicamente sobre esos 47 países de Europa, pero estamos hablando de derechos humanos y los europeos son tan humanos como los mexicanos. Y los derechos humanos de los que están hablando en Europa pertenecen a los mismos tratados en los que México tiene firmados. Entonces, no es correcto que se vengan a inventar derechos a este país para impulsar ideologías que le convienen a grupos de poder muy particulares. Muy interesante, Juan. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más para conclusiones. Con mucho gusto. No se vaya, seguimos en su programa Líderes de Opinión en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Seguimos platicando con el licenciado Juan Dabdux Giacomán, quien es presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Y estamos hablando sobre los llamados matrimonios igualitarios, sobre la adopción de niños por parejas homosexuales y sobre temas que están generando pues alguna confusión en la sociedad mexicana. Juan, estamos en la etapa de conclusiones del programa. ¿Qué puedes platicarnos sobre la ideología de género que se está implementando en los libros de texto? Bueno, primero dar una explicación muy sencilla de lo que es la ideología de género, porque es toda una forma de pensar, todo un tratado, no hay libros incluso sobre el tema. Pero básicamente la ideología de género dice que la naturaleza no tiene nada que ver con la forma de ser de las personas. O sea, dice que los hombres se comportan como hombres no porque pertenezcan al sexo masculino y las mujeres se comportan como mujeres no porque pertenezcan al sexo femenino, sino porque así las hizo la sociedad, porque así los hizo la cultura. Entonces, como la sociedad te puede hacer de 1000 maneras, entonces todas las formas de vida sexual son válidas. ¿Sí? Y es donde viene aquí la gran confusión, ¿no? La gran polémica. O sea, una gran locura, porque, bueno, pues nunca en ninguna cultura en toda la historia de la humanidad se había hablado de estos conceptos, se había hablado del matrimonio homosexual, se había hablado de la adopción homosexual, o sea, nunca. Entonces dices tú, si es una cuestión cultural, ¿cómo es posible que egipcios, chinos, africanos, incas, sin tener medios de comunicación a lo largo de tantos y teniendo diferentes religiones, además, diferentes religiones, dijeras tú, tienen el mismo patrón de comportamiento en el hombre y la mujer? Es que realmente es una condición natural. Entonces, y esta ideología se está queriendo meter en los libros de texto. La gente dice, oye, pero es que ¿en qué parte de la ley dice? No, es que no viene ninguna ley porque el presidente no tiene necesidad de tener ninguna ley para hacer lo que está haciendo. Él puede dar la orden al secretario de Educación Pública y decirle, mira, empieza a enseñar la homosexualidad o la transexualidad o la prostitución o lo que le dé su regalada gana en las escuelas. ¿Sí? ¿Y por qué lo puede hacer? Que es el meollo del asunto, que es parte también de lo que peleamos en la reforma constitucional ciudadana. Los padres aquí en México no tenemos derecho a educar a nuestros hijos. Si ustedes creían, auditorio, que ustedes tienen derecho a educar a sus hijos, dense cuenta de que no. En este país somos el único país en América, junto con Cuba, pero Cuba es una dictadura, en la que no se nos reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos. Ahora, con la reforma estructural en la educación, lo que se nos dio fue el derecho a ser escuchados por la Secretaría de Educación Pública. Derecho de pataleo, nada más. Nada más de pataleo, sí. Te van a decir, Francisco, ya te oímos, gracias, ahí nos vemos, que te vaya bien. Gracias por participar. Gracias por participar, pero ya cumplí con la Constitución, porque la Constitución solamente me obliga a oírlos, no a hacerles caso a los padres. Entonces, tenemos que recuperar ese derecho para que nuestros hijos sean educados como nosotros queremos. Y luego el otro punto importante es que ha habido mucha confusión porque cuando se empieza a hablar de los libros de texto, cuando el presidente da la orden de que los libros se incluyan esta ideología, esta forma de ir permeando los diferentes tipos de conductas sexuales, hay gente que sube a las redes
imágenes de libros que son básicamente de otros países, principalmente en España, donde sí realmente son muy grotescos, son muy vulgares, pero allá vamos, esa es la parte importante que la gente tiene que ver, allá nos están llevando, eso es lo que quieren, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Estados Unidos, en algunos estados, lo que está pasando en Argentina, allá nos están queriendo llevar. Los libros que el presidente solicitó todavía no salen, porque ya estaban impresos, o sea, los millones de libros que se imprimen desde mucho tiempo antes y se empiezan a distribuir en mayo, junio de este año para el año que entra. O sea, cuando el presidente pidió nuevos libros, ya estaban los que tenían que estar, que tienen muchas cosas malas también, o sea, no tienen una educación sexual apropiada, una educación sexual que se acorde a lo que los padres de familia queremos, sino que realmente habla de un libertinaje en la sexualidad, en una cosificación de la persona como en la parte sexual. No se habla de la afectividad, no se habla de la fidelidad, no se habla de la abstinencia, no se habla de estas virtudes que deben ir acompañadas del placer sexual. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos oponiéndonos, es decir, reconóceme primero el derecho a educar a mis hijos, que no me lo has reconocido, y segundo, no nos metas basura en los libros. Ya hay basura, desde Calderón empezaron a meter ese tipo de cosas. Hay libros de la época de Calderón que hablan del erotismo infantil en kinder. O sea, capacitan a los maestros para que enseñen el erotismo infantil a los niños. Entonces dices, bueno, oye, espérame, o sea, yo no sé tú, Francisco, pero yo nunca llevé clases de erotismo en prepa ni en la carrera. No sé si tú hayas llevado. No, para nada, para nada. Bueno, pues resulta que no. O sea, nosotros no llevamos ni en la universidad clases de erotismo, pero ahora resulta que los niños en el kinder sí les están enseñando erotismo, ¿sí? Y ahí tenemos los libros, los manuales de los maestros. Entonces, realmente los libros que pidió el presidente todavía no están en funciones. Entrarán en el siguiente periodo de escolar y esa es la parte que no queremos, a reserva de que, pues, que hubiéramos querido que estos que están saliendo se hubieran corregido las fallas que ya tienen. Es muy grave esto porque finalmente con todas estas disposiciones, con estas iniciativas de ley, junto con lo de la despenalización de algunas drogas, como en el caso de la marihuana, incluso con fines lúdicos y recreativos, pues simplemente creo que están de alguna forma empujando a la sociedad al precipicio. Una sociedad dividida, enfrentada, con pérdida de valores, es una sociedad que más fácilmente se puede controlar, más fácilmente se puede manipular. Y aquí es donde todos los que somos padres de familia y los que van a ser en algún futuro cercano, debemos de tener conciencia de los riesgos que esto implica para poder en un momento dado saber oponernos a estas decisiones, porque finalmente estamos en un país democrático. Exacto. Y a las mayorías, curiosamente, digo, democrático de nombre, porque a las mayorías no se les escucha. Y generalmente quienes ganan espacio son las minorías más escandalosas y más gritonas. Es una desgracia. Sí, y bueno, yo creo que afortunadamente creo que el país está despertando. Estas marchas del día 10 pasado a nivel nacional pues realmente muestran un despertar a nivel internacional, somos noticia, ¿no? O sea, realmente en América Latina, en el mundo en general, están volteando a ver a México diciendo, ¿qué está pasando, verdad? O sea, este país que siempre había sido agachón, o sea, sumiso, que aguantaba lo que fuera, porque bueno, pues así es, aquí nos tocó vivir, ni modo, pues ahora resulta que ni modo nada, caray, ¿no? O sea, la gente ya se dio cuenta que sí puede cambiar las cosas, que sí puede incidir en lo que está pasando y se está volcando a las calles. Debemos los ciudadanos ser actores, no nada más espectadores. Totalmente de acuerdo, nos toca ser actores. No hay duda. Sí. Yo no conozco una sola nación que haya progresado y salido adelante a través del consumo de drogas por parte de su juventud. No, además tenemos un problema serio. El problema de México no son las drogas, Francisco, es el alcohol. Tenemos 10 veces más adictos al alcohol que a todas las drogas juntas. Yo les digo a la Suprema Corte, señores, si no pueden controlar la venta del alcohol a los menores de edad, porque 500,000 de niños son adictos al alcohol, el 8% de los estudiantes de secundaria en el Distrito Federal ya son adictos al alcohol, la primera causa de muerte en adolescentes es alcohol con el volante.
Digo, no puedes controlar la venta de alcohol y quieres meter la venta de marihuana, primero arréglame la bronca del alcohol y después hablamos de otras drogas, ¿verdad? Ese es el problema de los jueces que son inamovibles, que quién sabe cómo se nombran o se autonombran, con sueldos fabulosos, hablo de los jueces de la Suprema Corte. Realmente con sueldos que son ofensivos. Totalmente y claro, de acuerdo. Pero lo más grave del asunto es que van en contra de los sentimientos, de los valores y de los principios de la sociedad que dice de alguna manera los poderes representar. Totalmente de acuerdo. Juan, interesantísimo, gracias por tu esfuerzo de venir hasta Veracruz. Encantado. De desmañanarte, de correr. Él va a trasladarse a Orizaba porque tiene ya otras conferencias. Es una labor interesante la que haces, Gracias. yo diría patriótica y además que merece el reconocimiento de la comunidad. Muy amable. Te Gracias mucho por tu esfuerzo. Y gracias a ustedes por habernos hecho el favor de brindar su atención, de escucharnos y de vernos a través de internet. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado en esta misma estación a la misma hora. Muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana.